Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, pues yo les voy a compartir una presentación. Hay bastante información, pero creo que es muy importante para todo el auditorio que la conozca y va a ser mucho más fácil que después, si quieren algo de esto, puedan ver la presentación más a detalle. Y me voy a ir muy rápido. Sobre todo, el tema de sustentabilidad tiene varios retos y precisamente uno de los retos, ya lo platicaron los ponentes que me anteceden, es cómo metemos a nuestra empresa a la economía circular. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Ya hablaron bastante y seguramente el día de hoy y mañana van a escuchar muchísimo más de los graves problemas climáticos que tenemos. Yo les quiero dejar aquí algunos puntos vitales. El día en que nos acabamos los recursos de nuestro planeta para regenerarlos, si se acuerdan que decían hace ratito por ahí, de que ya no necesitamos solamente los insumos, sino estamos gastando más insumos de lo que el planeta puede regenerar, pues hay un día que ese día antes, pues prácticamente estaba en los 70 en diciembre, y el día de hoy nos acabamos los recursos del año en julio. Hay países que necesitarían 8.8 veces su superficie para realmente consumir y regenerar a un nivel exactamente igual. En México estamos al 2.1. Unos estudios nos dicen que dos grandes factores que nosotros requerimos son los que más nos están afectando. Número uno, el crecimiento económico, y número dos, el vivir en ciudades. ¿Cuál es el gran problema? Que por lo general, pues estamos buscando y todo el mundo queremos que tengamos mayor PIB, pero el PIB nos está implicando mayor desecho. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? La Unión Europea desde hace algunos años lanza la iniciativa de economía circular y precisamente buscando, aquí como ven en estas gráficas, todos los países que tienen mayor desarrollo y más habitantes en ciudades generan más contaminación. ¿Qué es la economía circular? Bueno, vamos a ver un poco. La economía circular, cuando la naturaleza identifica que pues ya no podemos más, que no hay alimentos, los panales de abeja son más pequeñitos. No sé si han visto que los elefantes, cuando pues de repente ven que los recursos ya no son posibles para su sobrevivencia, se van ellos solitos a estos cementerios. ¿Qué necesitamos? Integrar estas cadenas que permitan adecuar la escala e identificar la dinámica para encontrar salidas y evitarlo. Estos pilares de la economía circular, número uno es desperdicio igual a insumo. Otro, pensar en sistemas y colaboración. Y el tercero, diversidad y resiliencia que nos fortalezcan estos sistemas. Ya lo han oído con los ponentes anteriores, pero sobre todo lo van a seguir escuchando. Voy a platicarles un poco más. Nosotros creamos estos nodos de sinergia virtuosos que se basan en la sinergia entre los actores, que el crecimiento pueda ser escalable y que estas iniciativas podamos escoger las que tengan más probabilidad de crear transformación y beneficio ambiental. Por ello, es necesario innovar, pero sobre todo sumar para exponenciar los resultados. Vamos a ver, recapitulemos. Más desarrollo y vida en las ciudades significa más contaminación. Requerimos economía circular y los pilares son desperdicio, es igual a insumo, sistemas y colaboración y diversidad con resiliencia. Para esto, los nodos de sinergia virtuosos es uno de los caminos. Les voy a platicar, no sé si todo el mundo seguramente conoce las 3 Rs, ¿no? Y el reciclar. Sin embargo, lo que viene son las 9 Rs. ¿Por qué? Porque las 9 Rs tenemos tres grandes grupos que uno, la economía prácticamente está muy consciente de reciclar, está en estas 3 RC. Las fábricas necesitan meterse si que requerimos refabricar los productos, y nosotros como consumidores estamos en la parte A, debemos de pararlo, reducir y repensar, y hay un nuevo sector de la economía que no existe o apenas va iniciando en algunas industrias. ¿Cuál es el que necesitamos para reparar, reutilizar y restaurar? Les voy a explicar rápidamente a qué nos referimos con esto. La industria de la moda, el fast fashion versus la ropa menos desecho. Todos sabemos que por un lado tenemos el glamour, ¿no? La moda, ahí está esta ropa que queremos rápidamente tener y utilizar, pero nos genera montañas de basura, contamina los ríos y los mares, y sobre todo se ha visto que hay en algunos países trabajo ligado a la infancia, y obviamente en los basureros también tristemente hay muchos niños, muchas familias.
¿cuál es la frase que tendríamos? Pues caminamos sobre basura. Y no solamente es la basura de la ropa, si vemos todo el ciclo de la compra, desde la producción, la distribución y sobre todo, vean aquí cuando de repente nos llega algo a nuestro domicilio y no era la talla, el color, el modelo o no se ajusta, lo regresamos y nuevamente contaminamos. Contaminamos por la ropa, por el embalaje, por los ganchos, por la huella de carbono de transporte. Y todo esto lo podemos también identificar en cómo es este modelo anterior, que seguramente también van a haber muchos más ejemplos, del modelo lineal. El modelo lineal tenemos insumos que después pasan a la fabricación, la distribución, la venta y el uso. Y precisamente una vez que termina el uso, ¡pum!, lo tiramos, lo desechamos. Este es el modelo lineal. ¿Por qué existe este modelo lineal en la ropa? Moda pasajera, precios bajos, obsolescencia, no es durable, es accesible y sobre todo no se puede reparar. Una vez que nosotros podamos rechazar, tenemos que repensar y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, yo tengo mi saco y no hay quien me lo repare, o tengo un botón y no lo encuentro, tengo que cambiar todos los botones. Entonces necesitamos encontrar el cómo. Aquí viene la economía circular. Si nosotros reducimos, y precisamente por eso está, y rechazamos y reducimos, ¿no? El stop. Por un lado, pues vamos a dejar de consumir y vamos a dejar de aventar basura, tener un residuo. Pero por otro lado tenemos otros componentes. ¿Cuáles serían estos otros componentes? La parte de reutilización, que lo que nos hace es disminuye el tiempo que nosotros usamos la ropa y por otro alarga el que nosotros lo tenemos y disminuye el tiempo el que va a la basura. Por otro lado está el reparar. Para reparar necesitamos que alguien conozca y tenga todos los instrumentos para poder reparar las piezas. Por otro está el restaurar, que ahí requerimos al refabricante, refabricar, rediseñar, redefinir, que es darle un nuevo uso, y por último, reciclar. Les voy a poner rápidamente qué significa estos otros dos términos que por lo general no se conocen. Refabricar es poner nuevamente a punto el mismo producto. Si tenemos ropa, nuevamente la podemos poner a punto para venderla o reutilizarla, cualquier cosa, pero esta es la parte de refabricar. Rediseñar o redefinir. Aquí utilizamos los insumos y los cambiamos, pero no lo cambiamos tanto su composición, sino simplemente la forma de utilizarlos. Y reciclar, le damos un nuevo uso a los materiales. Otro ejemplo está en la plomería, ¿no? Podemos ver aquí una parte de un tubo que a la hora de refabricarlo lo volvemos a dejar a punto, rediseñar o redefinir el mismo producto, lo utilizamos para algo más y reciclar el componente básico lo usamos para algo diferente. Vamos a recapitular. Más desarrollo, ya dijimos, y vida en ciudades, más contaminación. La economía circular es viable, pero con las 9 Rs. Integra y súmate. Necesitamos desarrollar estos productos y servicios para reparar, restaurar, reutilizar y refabricar. Se requieren estos pilares: desperdicio es igual a insumo, sistema, colaboración y diversidad con resiliencia. Crear los nodos de sinergia virtuosos. Vamos a ver otro problema muy interesante en el que todo mundo, al desconocerlo, tristemente colaboramos. ¿Cuál es este problema? Pues les voy a platicar de dos problemas que prácticamente están en el mismo lugar y creo que a veces todo el mundo hemos visto estos ejemplos del iceberg, ¿no? Como dirían en España, el iceberg. Y el iceberg que tiene una parte arriba, que la vemos todos, y otra parte debajo que no la vemos y que es más grande. Les voy a contar un poco cuál es este problema y se los voy a contar con una historia real. Y esta historia, pues bueno, yo creo que todo el mundo hemos regalado plantitas. Por cierto, aquí tengo una a mi lado, una plantita. Regalamos una plantita y ¿qué nos evoca regalar una planta? Pues por lo general nos evoca amor, cariño, ¿no? Naturaleza. Ayudamos a la naturaleza, una planta viva, ¿no? Ahí está. Pues miren, esta historia, aquí está el patio de mi departamento donde vivo. Llega diciembre y pues seguramente ustedes también han vivido esto, ¿no? Todo mundo en las comidas, en las cenas, empiezan a regalar nochebuenas y resulta que llega un momento en el que está lleno el patio de nochebuenas. Bueno, es una maravilla, pero llega un momento en el que esas nochebuenas pues tienen que salir porque no todas sobreviven por alguna razón. Son plantas, son seres vivos, por más que uno las riegue, algunas pues no sobreviven. Pero resulta que varias de las que estaban ahí se murieron y fui a tirarlas al parquecito de enfrente para poner la tierra en el parque
y la macetita poderla disponer en otro lugar. Y va pasando el camión de la basura y de repente me dice, oiga, joven, no, páseme por favor todas sus plantitas, yo me lo llevo en el camión. Oiga, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a tirar la tierra si la tierra la necesita aquí el parque? No, 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 a nosotros nos conviene tirarlo porque al final de cuentas en el camión es más peso y una vez que tenemos el peso del camión, pues nos pagan y nos dicen que ya tenemos un viaje hecho. Esto pues tiene por un lado un efecto de contaminación, pero no todavía es el último efecto. Estas plantas, al final de cuentas decimos, pues yo sí las voy a disponer bien, pero ¿qué creen? Hay un sustrato, la parte del fondo de la planta, que también genera contaminación. ¿Dónde está esta contaminación? Por lo general utilizamos tierra de monte en México. La tierra de monte y hojas es esa que va cayendo de todos los árboles cuando empiezan en otoño a mudar las hojas, se queda en la parte de abajo de los árboles y esa capa vegetal que en algún momento funcionaría para que nuevamente otras especies puedan vivir ahí, se regenere el suelo y crezca, ¿qué le hacemos? La quitamos. Les voy a pasar unas imágenes que son verdaderamente dramáticas. Aquí es la desviación hacia San Miguel de Allende, en Guanajuato, y si se fijan, por aquí en esta imagen se ven muchísimas hectáreas, que ahora voy a hacer un pequeño zoom, y estas hectáreas podemos ver cómo hay un pequeño arbolito ahí, como si fuera en una isla, y vemos que hay más de 1 metro hacia abajo, y prácticamente en toda esta superficie vemos lo mismo. ¿Qué pasó con esta tierra? La quitaron, la extrajeron. ¿Para qué? Para venderla. Tierra vegetal que en algún momento a los campesinos ya no les funcionaba, ya no les servía. ¿Por qué? Porque no la regeneraron y la vendieron. ¿Y qué sucede con esta tierra? Pues cosas impactantes. No sé si ustedes puedan ubicar una inundación que hubo en Guanajuato, precisamente por eso son estas fotos, donde una de las fábricas de autos, en esta inundación, más de 1,500 autos quedaron inundados y fue pérdida total. Pues vean nada más una de las causas. Aquí está el río Laja, ese río que se desbordó. ¿Lo ven de este lado? Es un río. No es tan grande, ¿no? Pero al final de cuentas hay una cosa que pasa del otro lado y que parecería, pues, algo simple. Ahí están estos arbolitos, ¿lo ven? Aquí es a lo mejor 1 metro nada más de altura, pero con este metro que quitaron suceden dos cosas. Por un lado, esta capa vegetal de tierra lo que hace es absorbe el agua y funge como un lugar donde se deposita el agua para que crezcan nuevamente plantas, pero por otro lado, a la hora que se quita, la superficie que está más abajo es más dura. Entonces, cuando quitamos esa superficie, el agua cuando se desborda, pues parece como si fuera ahora una resbaladilla, ¿no? Y el agua del río que se desborda, pues no solamente es que se desborde ahí cerca, llega a lugares mucho más lejanos y con más velocidad. Y nos preguntamos, ¿esto está sucediendo solamente aquí? Está sucediendo en todo el mundo. Sin embargo, no nos habíamos dado cuenta y precisamente nuestras plantas, antes las poníamos en el jardín de nuestra abuelita, de la casa de alguna en la que vivíamos, pero la mayoría de personas hoy vivimos en estos edificios. Y en estos edificios, ¿qué sucede? Pues que cuando algo se seca, sobre todo una maceta, tenemos que tirarla. La gran pregunta, ¿ya no podremos regalar plantas vivas? Verdaderamente, qué tristeza, ¿no? Bueno, pues nosotros en un trabajo en Invierte Sustentable, un gran equipo que nos juntamos a desarrollar estrategias de economía circular, ya tenemos un sustrato listo para ornamentales hecho de todos los residuos de maíz, trigo y gramíneas y lo transformamos para poder vender macetas sin esta huella. Y bueno, pues queremos que ayude al cambio climático y falta una cosa, ¿verdad? La parte de abajo del iceberg. Aunque ya estamos listos para macetas ornamentales, ahí hay algo abajo que es todavía mayor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí Luis en la mañana decía que los gases de efecto invernadero del ganado son muy contaminantes. Bueno, pues ahora les voy a hablar de nuestras lechugas. ¿Sabían ustedes que la lechuga y hortalizas que tú, yo y todos consumimos diariamente también contaminan el planeta? Pero lo podemos frenar. Bueno, imagínense estos buques enormes que llevan contenedores. ¿Los pueden ubicar? Piénsenlos un poco, déjenlos en su mente, vean estos contenedores, son esos trailers que van por ahí circulando, que los vemos en las carreteras o los conocemos en nuestras fábricas, ¿no? Y estos buques, pues, primera, llevan 20,000 contenedores cada uno y todos los años se comercian en el mundo 18 barcos que cruzan
el Atlántico y el Pacífico para llevar tierra. Una tierra que se da en los humedales, que está en la parte norte y sur de los polos. Estos humedales se llaman wetlands o peatlands, y estos humedales se utilizan principalmente para que esta tierrita pueda dar los nutrientes necesarios para que crezca esta parte. En la segunda imagen ven la plántula de trasplante. ¿Qué es esta plántula de trasplante o seedling? Es la que germinamos para poder generar una lechuga. Llevamos la semillita a estas charolas y una vez que crece, de aquí van ya sea a un invernadero, que se llama agricultura protegida, o si no, van también al campo. El pitmos es maravilloso, tiene bondades inmensas. Cientos de años la naturaleza trabajó para generar estos humedales, este pitmos y este musgo de turbera o turba. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede el antes y después. Última cifra, la tierra de monte. En México en el 2018 se dieron autorizaciones por 3.192 millones de kilos de tierra de monte. Imagínense la cantidad de tierra de monte que estamos quitándole al bosque en 8.005 hectáreas para nuestras macetas. ¿Creen ustedes que eso sea posible, que sea viable, que sea ecológicamente sustentable? Pues bueno, en los humedales todavía es peor. Este peat moss, que se da, como les dije, la superficie que tiene peat moss en el planeta solo es el 3%, pero tiene en ese 3% la misma cantidad de dióxido de carbono que todos los bosques que hay en el planeta. Y como ven aquí, estos son los humedales. Están en Alemania, en Canadá, en algunos países asiáticos, y exactamente como en esta otra imagen, así termina. Hay por ahí unas empresas que presumen que son los mejores en extraer el pitmos y presumen que en pocas horas pueden generar toneladas. Sin embargo, esto podría decirse que es un ecocidio. Tan ecocidio que Inglaterra para el 2030 prohibió totalmente el pitmos. Para este año ya no puede venderse pitmos en sus tiendas como sustrato directo. Aquí vemos que son muy parecidos al adobe, pero no es que sea un adobe que se vaya formando. Se quitó el agua, se extrajo porque eran como si fueran unas grandes albercas naturales que se fueron ahí poco a poco acumulando restos de otros árboles, animales, muchas otras cosas que pues con el tiempo la naturaleza, los cientos de años y bueno, pues los animales y el musgo que estaba, formó esta tierra con muchos nutrientes, maravillosa, pero que después de extraerla, el costo para poder regenerar es inmenso. Esta es una foto de Irlanda. Parecería en este zoom que es como si fuera una tierra de cultivo que está en otra etapa de cultivo. No, son humedales degradados. Estos humedales ya no pueden producir más, ya no se les puede sacar más turba. ¿Por qué? Porque ya no es esta turba buena, y precisamente como vemos en este zoom, podemos identificar que en esta otra foto, toda la cantidad de humedales que sigue ahí emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado tenemos la tierra de monte en México y en estos lugares los humedales que ambos están extrayendo estos recursos, pero por otro lado están generando contaminación. ¿Qué tanto es la contaminación? Pues miren, para extraer un metro cuadrado de pit a una profundidad de 1 metro, esto es 1 metro cuadrado, es igualito a talar un árbol de 30 metros. Todas las turberas, solo las que están hoy degradadas, emiten 2.000 megatoneladas de CO2, más de lo que Rusia, que es el cuarto contaminante del mundo, emitió en todo 2021. Cifras impactantes, ¿verdad? Pero una maravilla. Los resultados de nuestro S3, de nuestro sustrato, ya en el campo, nos dan que podemos competir. Si se fijan aquí, estamos ya en un invernadero compitiendo. Y bueno, aunque este año logramos que nuestras lechuguitas, aquí como lo pueden ver, les hace falta todavía una parte de crecimiento, que estamos en esa investigación, estamos en biotecnología, precisamente buscando con componentes orgánicos cómo degradar una molécula para realmente acercarnos mucho más a lo que cientos de años que la naturaleza trabaja, nosotros lo podemos hacer en unos cuantos meses. Como ven, las raíces es una maravilla de raíz, es fuerte, blanca, la aireación, la compactación, la retención de humedad, y por eso son resultados significativos y contundentes. En esta iniciativa estamos alineados con 8 ODS, que eso es algo, pues, un trabajo no solamente que nosotros nos hayamos puesto a conjuntarlos, sino un trabajo que impacta en todas estas áreas al hambre, a regenerar y también a la parte
de trabajo con comunidades vulnerables. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro proyecto, cuando tengamos escala, vamos a ser capaces de a muchos lugares que no tienen dinero, campesinos de manos caídas, poderles dar semilla a cambio de su residuo, de lo que les queda. ¿Qué hacemos con este trabajo? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, nosotros somos una SAPI de inversión en proyectos de economía circular. No solamente estamos en S3, tenemos varias iniciativas. También estamos trabajando en arroz circular, cero desechos. No quiero llenarlos de tanta información, quiero sobre todo concentrarme en ciertos puntos para que ustedes este seminario y todas estas pláticas las puedan utilizar y puedan llevarse lo mejor de cada uno y conjuntar elementos claves para trabajar en esto de la sustentabilidad. Arroz circular, ¿en qué estamos? Estamos con los mayores productores de arroz de maquinaria y con ellos estamos haciendo todo el esquema para qué, no solamente para utilizar el residuo, sino para que de la misma cascarilla de arroz podamos producir el combustible, el calor, la energía, para que tengamos perfectamente una circularidad total y cero desechos. No es que usemos energía, sino que usemos energía verde del mismo desecho. Estamos ya con unas patentes, precisamente una patente alemana para generar plástico, pellets de plástico con 40% de cascarilla de arroz y al igual así hay otras innovaciones. Pero lo interesante de esto es que no podemos, lo que nos implica la sustentabilidad en el mundo agro, es que no podemos hacer proyectos pequeñitos. Hace rato nos platicaba por ahí Javier del Lean, ¿no? Es maravilloso en muchas cosas y de verdad el ejemplo que les comentaba, hay que seguirlo, pero en agro no. ¿Por qué? Porque utilizar los desechos requiere escala. Si no estamos cerca de los insumos, no podemos tener los insumos y tenemos que estar cerca de la oferta y de la demanda para que realmente sea circular y también que podamos generar la menor cantidad de desechos. Estamos en otra iniciativa para generar una gran base de datos nacional de autos utilizados, de todas las piezas de autos utilizados, para poder utilizar, antes de que llegue la chatarra, piezas. Obviamente hay un sistema muy bueno en muchas de las armadoras y en muchos estados de la chatarra, ¿no? O sea, marcas están ahí muy comprometidas de cómo utilizar estos vehículos que ya no tienen la posibilidad de funcionar. Sin embargo, al año hay muchos vehículos chocados que no llegan a este lugar, hay muchos vehículos que no llegan a esta forma porque a lo mejor la marca ya no está, ya no es posible, ya no es rentable, la gente no lo quiere llevar y hay una gran oportunidad de utilizar estas piezas en otros lugares. Ya Francia lo está haciendo muy bien y también estamos trabajando con energías verdes generadas de residuos. Nosotros, una de las grandes estrategias que tenemos, por si ustedes están interesados, es si están en el mundo de la comida, necesitamos masa. ¿Para qué esta masa? Para poder utilizar sus residuos y precisamente crear sustratos. Acuérdense que los sustratos, hay sustratos de composta que seguramente los han escuchado por ahí, hay muchos en redes sociales, y hay sustratos también de lombrices. Estos sustratos son maravillosos, también los trabajamos, pero ¿cuál es la diferencia del S3? El S3 es un sustrato 100% vegetal, el único que se requiere para poder exportar estas lechugas, estas hortalizas y evitar algo que es muy factible que suceda con los sustratos que tienen residuos animales, la E. coli. Entonces, por lo mismo, en esta iniciativa que tenemos nuestros trabajos, tratamos de buscar y de sumar a muchos más. Por lo mismo, pues estamos por aquí en este equipo de desarrollo, un equipo de expertos. Gustavo, que es el encargado, es el ingeniero agrónomo experto en certificación orgánica. Alejandro Salazar, que es el del área de finanzas, que ha sido, aparte de agrónomo financiero del agro, director del área agro en BBVA, en FIRA y en muchas otras instituciones financieras, y Efraín, encargado de los procesos. Pero este es el pequeño equipo de desarrollo de S3. Tenemos un equipo mucho más grande para todas las otras iniciativas. Y precisamente uno de los trabajos que estamos haciendo en Invierte Sustentable es generar esta unión de talentos. Lo que comentaba en un principio por ahí Luis, lo que comentaba Javier, cómo podemos hacer rápidamente estos cambios. Y bueno, antes de terminar mi plática, les voy a enseñar, esta es la plantita, aquí la tenemos, este es el sustrato. Y este sustrato, precisamente hecho de maíz, ya nos da plantas germinadas igual que cualquier otro sustrato. Y precisamente en este año estamos trabajando con viveristas para hacer pruebas, porque tenemos que entregar el mejor sustrato. Y otra cosa muy interesante para todos los que nos acompañan de universidades, estamos buscando embajadores. ¿Embajadores para qué?
para vender el producto, pero no por una cuestión de que querramos el ingreso. No vendemos algo que la gente no ve el valor. Estamos con una estrategia, queremos generar una estrategia digital, obviamente, una estrategia de comunicación, pero mucho de este trabajo necesitamos la conciencia de uno a uno con las personas que venden, alguien que tiene un vivero, alguien que tiene un trabajo específico con las plantas que pueda conocer para podernos ayudar, para podernos unir. Entonces, vuelvo a recapitular y precisamente quiero dejar un espacio para preguntas. Recuerden, más desarrollo y vida en ciudades significa, con el modelo actual, más contaminación. La economía circular es un camino viable y posible con las 9 Rs. Es importante que se integren y que se sumen. Siempre hay una forma de integrarse, al menos rechazar el producto cuando no lo necesitamos. ¿Cuál es el camino? Desarrollar los productos y servicios para habilitar esta economía circular, sobre todo en las áreas que no existe. Reparar, restaurar, reutilizar y refabricar. ¿Qué más necesitamos? Vivir en los pilares de la economía circular. Desperdicio debe de ser siempre igual a insumo. Y aquí es donde cambia la economía, porque si yo voy a recibir los insumos de alguien más para que sean mi insumo, ¿qué necesito? Que estén de acuerdo a cómo los requiero. También decía por ahí Luis, ¿no? Hay varias empresas que se pueden juntar para transformar estos residuos que sean útiles a alguien más o que por la escala sean convenientes para poderlos procesar. Sistemas y colaboración. No hay alguien que sepa demasiado. Todos somos importantes. Y por eso es tan importante la diversidad con resiliencia. La diversidad nos da esta capacidad de encontrar las mejores formas precisamente de llegar rápido, a pesar de que los retos sean tan grandes. Restaurar los suelos no puede ser con un producto mínimo viable. Esa es la gran diferencia. Crear productos sí, pero restaurar los suelos requiere años y a veces no son pocos. La mayoría de las pruebas, de las investigaciones para restaurar estos humedales dice que al menos una generación, 100 años, sería una generación que viva bastante, es la necesaria para poner al nivel de lo que estaba en un principio, cuando empezó este día cero, el overshooting day, estos humedales. Por lo mismo, estos nodos de sinergia virtuoso que estamos trabajando, nosotros invitamos a quien quiera unirse que nos contacte. Pueden unirse de muchas formas y precisamente lo relevante de todo es que todos somos útiles. Y precisamente a veces hay gente súper convencida que deja de comer carne para no contaminar. ¿Yo qué les diría? También deberíamos dejar de comer lechugas. Podría ser un camino. Aquí lo importante es crear este proyecto, el que tenemos hoy, cómo sustituir la contaminación de nuestros vegetales en algo real y posible. Y precisamente por eso los invito a unirse y los invito a que conozcan. Estamos empezando en el mundo de redes sociales porque estábamos trabajando 3 años, nos las pasamos en el campo, haciendo pruebas con campesinos, con personas. Este producto mínimo viable nos llevó bastante porque fue mucho de investigación, pero ahora ya empezamos como empresa, como SAPI de inversión en esta iniciativa, a salir al mercado. Y bueno, dejo un espacio para preguntas, por si quieren algo en específico que pueda contestarles, por ahí voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Seth. Aquí vamos a estar verificando en el chat si alguien tiene alguna duda o alguna preguntita, un comentario. Creo que por acá arriba. Los datos. Bueno, aquí les voy a poner los datos en el chat. Este es el correo y la página es inviertesustentable.com. Muchas gracias, Seth. Nos preguntan si se podría recapitular las 9 Rs. Maravilloso, qué bueno. Voy a poner la presentación en ese lugar. Miren, las 9 Rs, a diferencia de las 3, es que aquí las ponemos en 3 bloques. Este bloque
corresponde a las personas y a las empresas. Nosotros podemos rechazar, podemos reducir el uso de algo y somos los que debemos de pensar cómo le vamos a hacer para no generar algo que venga en un consumo lineal. Por otro lado, tenemos el que ya conocemos, reciclar, está al final, es las 3 Cs, ¿no? En reciclar, ¿cuál es el punto importante de reciclaje? Y aquí les quiero hacer un comentario, precisamente, ¿se acuerdan que por ahí también han dicho mucho de pensar en sistemas? Es vital pensar en sistemas. Los paneles solares, así como las baterías de litio de los autos eléctricos, como también estos molinos de viento que vemos ahí y que son los transformadores eólicos que nos van a ayudar a que el viento nos genere electricidad, todos estos tienen un componente en común. Hace muchos años, de la tabla periódica, no sé si ustedes pueden ubicar la tabla periódica, que tiene muchísimos elementos, se utilizaban por lo general 5, 6 elementos. ¿Y qué pasaba? Para reciclar era muy fácil, metemos calor y en ese calor separamos o algún otro proceso químico o físico y separamos los materiales y los volvemos a reutilizar. ¿Pero qué creen? Hoy en día la mayor parte de materiales, para que tengamos estos autos que pesen menos, que sean más seguros, que no se calienten, los materiales son aleaciones a veces de 27 o hasta de 40 elementos de la tabla periódica. ¿Eso qué implica? Que reciclar ya no es fácil, ya no es agarrar los elementos y poderlos quitar. Les voy a poner otro ejemplo que lo tenemos en nuestras casas y es muy contaminante. Las cazuelas con teflón. ¿Por qué es contaminante? Porque a la hora que el teflón ya se desgastó, necesitamos, para poderla reutilizar, quitar ese teflón y la cantidad de calor, de energía que se requiere para separar todo eso es mucho más que lo que sería viable de hacer otra o simplemente de enterrarlas. Por lo mismo, es tan importante repensar que si tenemos a lo mejor una ventaja tecnológica, ¿cómo podríamos a lo mejor esa cazuela utilizarla en otro lugar o que sea componente de algo más? Aquí está el reto y por eso es tan importante que aquí entremos personas con empresas. Y aquí sí, como decía Javier, los resultados deben de ser rápido. ¿Por qué? Porque todos los días seguimos consumiendo estos mismos productos. Y ahí junto con esto tenemos refabricar y rediseñar. Ya en muchos lugares en Europa el rediseñar y el redefinir es una realidad. Los autos refabricados, de hecho los teléfonos, ¿no? Ya ahí dice, ¿no? Refurbished. Entonces ya hay teléfonos que están refabricados, pero ahí necesitamos al productor. Pero ¿cuántas veces nos cuesta trabajo para todos los empresarios, ¿no? Nos cuesta trabajo que nosotros podamos refabricar algo. Entonces requerimos ahí otro nuevo grupo de procesos, personas, sistemas para reutilizar, reparar y restaurar. Esta es la nueva economía. Esta es la nueva economía que la Unión Europea desde el 2015 empezó a trabajar y a ver y a vislumbrar que aquí se pueden generar más de 4 millones solamente en suelo europeo por la nueva economía circular. 4 millones de empleos de aquí al 2030. Obviamente es un potencial, no es que vayan a estar aquí. Entonces, estos son las 9 Rs. No sé si pude contestar la pregunta y sobre todo si tienen alguna otra pregunta más. Claro que sí. Nos comentan también desde el TEC NM Campus El Mante en Tamaulipas si tienen colaboraciones para realizar investigaciones con universidades actualmente. Sí, 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 encantados y encantados de trabajar con las universidades porque precisamente los embajadores, lo que estamos nosotros buscando sumar, tiene 3 ventajas. La primera, obviamente, el impacto directo en que alguien, por ejemplo, en vez de estar utilizando un sustrato de extracción, utiliza un sustrato nuestro. Segunda, ¿se acuerdan de los nodos de sinergia virtuosos y de lo que han dicho los otros ponentes? Necesitamos conjuntarnos todos. Entonces necesitamos que jóvenes, necesitamos que amas de casa, necesitamos que empresas, todo mundo se integre. Pero ¿están ustedes de acuerdo que a veces no sabemos platicar ni siquiera? No sabemos ponernos de acuerdo. Entonces, en estos nodos de sinergia generamos el conocimiento y las herramientas para que puedan estos grupos generar consejos de administración operativos que puedan tomar decisiones, que pueda estar un joven, un chavo, millennial o centennial o lo que sea, con un señor y conocer sus experiencias, aprender a conocer unos de otros y los buscamos capacitar y después de esto que puedan invertir, porque precisamente no es que el dinero sea lo máximo, pero si no tenemos iniciativas rentables, no vamos a poderlas hacer crecer.
y por lo mismo el trabajo con universidades es vital, así es que encantado de poderme sumar con otras universidades. Ya estamos trabajando con el ITAM, con la Ibero, con la Universidad de Celaya, con algunos TEC Milenio. Entonces, encantado. Y también para organizaciones, adelante para poder tanto difundir como trabajar algo en conjunto de investigación o con los embajadores. Muchísimas gracias, Seth. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer para aplicar en Vale. el hogar las 9 Rs? Uy, maravilloso. Aquí yo les voy a dar dos consejos para todos los que quieren empezar a hacer algo. Hace días me encontré por ahí un reel maravilloso que decía, ya no compremos más papel, ¿no? Les voy a enseñar cómo reciclar sus hojas. Y de verdad que muy interesante. Hay ecotecnias muy buenas, muy válidas, pero esta en específico del papel, lo que nos decía es, toma el papel, ponle agua, muélelo, ¿no? Y después vuelve a poner en otro lugar, seca el agua y entonces después apachúrala y ahí salen estas hojitas de papel, ¿no? Que las hemos visto hasta también en algunos mercaditos. Parece algo maravilloso. Hay que tener cuidado con algunas cosas que hacemos en casa, porque la cantidad de agua que utilizamos para ese papel verdaderamente es mucha. Y no tenemos una forma de poderla regresar o reutilizar. Entonces, hay ciertas ecotecnias en casa que lo mejor es sumarnos para poderlas utilizar. Por ejemplo, los garrafones de agua. Eh, Todo el mundo utilizamos garrafones de agua. ¿Qué pasaría si a lo mejor en una colonia, pues tenemos una planta que hoy ya pueden ser estas plantas mucho más pequeñas y en vez de tener estos garrafones, ya también hay lugares donde se reciclan, ¿no? Pero el punto importante es empezar a contabilizar lo que tenemos hoy, pero lo que podemos hacer en conjunto. Recuerden, resiliencia, pero trabajo en equipo. No solamente es una pequeña cosa la que nos va a ayudar. Me gusta mucho la palabra en francés que se llama ten buenos gestos, ¿no? Un petit geste, ¿no? Que es haz cosas buenas por la naturaleza, como utilizar, ¿no? Los vasos, vamos al café y llevamos nuestro propio vaso para que ahí nos sirvan. Sí, hay pequeños gestos muy buenos, pero en casa identifiquemos. Y ahí te van algunos tips. Piensen en toda la grasa que a veces tiramos al drenaje. Un litro, un litro de aceite puede contaminar más de 40 de esos tinacos gigantescos de agua y que sería ya costosísimo o muy difícil poderlo reciclar en una planta tratadora. Entonces, a veces este tipo de detalles tenemos que conocerlos. Algo del trabajo también de embajadores es poder difundir más estrategias, pero acuérdense, a veces alguien dice, oye, yo quisiera hacer algo, no sé si les ha pasado, por ejemplo, este tipo de lo del aceite, ¿no? Yo quisiera tirar mi aceite en un lugar, pero si lo junto y alguien viene por él, no viene nadie, ¿no? O a veces resulta que es más difícil o no tengo un contenedor. Por lo mismo, estos pequeños gestos debemos de hacerlos en comunidad, en conjunto con nuestros vecinos. Entonces, la primera idea es únete, porque aparte es maravilloso unirse. En iniciativas escalables somos un equipo que sobre todo estamos muy enfocados a cómo podemos también nosotros ser mejores y únete con las personas que tienes a tu alrededor y seguro tienen alguna idea. Y si no, pregúntanos y te damos alguna, pero sobre todo estas que podamos generar en masa y que nos ayuden mucho más. Ahí va el aceite que va a los drenajes y esto, wow, contamina muchísimo. Otra cosa muy importante, el agua maravilla, ¿no? Que nos llegó a nuestras casas. Por ahí hablaba de los indicadores de vanidad, Javier. Pues hay un indicador del gobierno que dice a cuántas personas les hemos dado agua potable. Y cuando abrimos el agua, sale de una manera espeluznante. Ojalá pudiéramos regresar a como antes que había cortes de agua. Yo cuando era chiquito había cortes de agua y a veces salía un chorrito y con ese teníamos que aprender a lavar los platos y teníamos que aprender hasta a bañarnos con un pequeño chorrito y con jícaras. Si encontramos algún modelo de cada uno de nuestros recursos que estamos utilizando a disminuir su consumo, eso va a ser una gran ayuda. Y después les estaremos poniendo algunas otras iniciativas que estamos trabajando, como baños secos, como huertos urbanos. Nosotros ya estamos preparando el sustrato para que en los techos de las casas o de los departamentos podamos poner unos contenedores de recepción de agua, pero aparte de eso, queremos trabajar con las universidades también para generar huertos urbanos y que tengamos mucha más cantidad de superficie sembrada y que esto no solamente tengamos una plantita ornamental, que es bonita para la vista, sino que tengamos al final de cuentas alimento, que eso también nos hace falta en el planeta.
Muchísimas gracias por la respuesta, Seth. Vamos a cerrar con dos preguntas que nos hacen los participantes. Tenemos la pregunta de Ariadna que nos comenta, ¿qué me recomienda hacer? Voy a empezar en esta rama, voy a estudiar ingeniería ambiental. Híjole, qué maravilla. Primero, felicidades. Eh, la recomendación, la recomendación más importante es qué te apasiona. Lo que te apasione es donde debes de empezar a trabajar ya. ¿Por qué? Porque ahí está el motor de nuestras vidas. Si te apasiona la mecánica, pues encontrarás algo como en la mecánica puedes encontrar una forma de que las máquinas sean más eficientes, de cómo mejorar un proceso. Hay personas que creen que la sustentabilidad solamente es como de biología. No, 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 está en todas las áreas, en todas. Pero lo más importante es que te apasione, porque una de las cosas que tenemos que resolver no se resuelve ni en una sola vez, ni en una sola ocasión, ni con una sola persona, ni en un solo país. Los problemas que tenemos son enormes y por eso necesitamos trabajar. Otra cosa muy importante, si empiezas en el mundo de la sustentabilidad, toma siempre en cuenta al trabajar en equipo, aprender las herramientas y trabajar en equipo. El equipo es vital, porque el aprendizaje que nosotros tenemos, podemos creernos que, bueno, pues ya al tener un título, un doctorado, pues sabemos mucho, ¿no? Y estamos en otra situación, pero los saberes ancestrales de la gente que ha pasado muchos años antes que nosotros, ahí hay mucho también que aprender, que conocer, y precisamente por eso el trabajo de la sustentabilidad está la técnica, está la parte humana y también está la innovación. Entonces, haz algo que te apasione y seguramente encontrarás de ahí la motivación para poder hacer cosas nuevas y sobre todo, pregúntale a la gente. Cada que voy a dar una plática, sobre todo en las presenciales, hay algún chavo exactamente que se me acerca y que me dice, oye, ¿qué hago? Me apasiona esto, platicar, platica con la gente y bueno, intenta, ahí está mi correo, mándame un correo, les voy a dejar por ahí también el teléfono para quien quiera contactarme, ahí por WhatsApp, porque precisamente a veces estoy en conferencias o algo y pues eso es muy complicado, pero les dejo el teléfono, siempre hay que estar en contacto. Eh, no sé si conozcan esta idea de las 150 personas, ¿no? A veces cuando hay más de 150 personas en un lugar, nuestro cerebro empieza a ya no funcionar bien. Hay un estudio increíble, trata de buscar las 150 personas que estén en donde tú estás, que quieran lo que tú quieras. Y precisamente una de las cosas que estamos haciendo en Invierte Sustentable es tratar de buscarlas y encontrarlas y juntarnos o juntarlas. Así que ese es mi consejo.